Este boletín se retransmite por radiofrecuencia y 5 sistemas más. Radiofrecuencia y 5 sistemas más. ¿Y el tema de esta noche? Sí. El tema de esta noche es El tema de esta noche es sistemas expertos por XC1 Gold November Whisky Inés Calderón. ¿Que me vas a pasar el cambio? Le voy a pasar el cambio a XC1 Le voy a pasar el cambio a XC1 Información porque importante. tenemos una información muy importante que le mandó el ¿Quién eres tú? presidente. Soy XC1 Gold Yankee Margarita. Buenas Soy noches. XC1 Gold Yankee Margarita. Buenas noches. Muy bien, bueno, muchas gracias a X1 Gol Yankee, señora Margarita. Antes de pasar el cambio a X1 Gol November Whisky, Inés Calderón, con el tema que va a dar hoy Sistemas Expertos. Y nos llegó un comunicado de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, el cual voy a dar lectura, además son 2 líneas. El IPT, o la IPTEL, autoriza el distintivo XE719 Sierra Eco Papa para que la radioafición mexicana conmemore los 30 años de los sismos de septiembre de 1985. Es el primer distintivo bajo la nueva ley. Repito, el distintivo es Eco séptimo primero noveno Sierra Eco Papa. Repito nuevamente el distintivo que acaba de autorizar la IFETEL como el primer distintivo bajo la nueva ley por la conmemoración de los 30 años de los sismos de septiembre de 1985. Así es que el distintivo, si lo quieren anotar, es Eco séptimo primero noveno Sierra Eco Papa. Así es que pues es una gran noticia. Muy bien, pues ahora sí le cedo el cambio a XC1 Gold November Whisky Inés Calderón para que nos dé el tema tan interesante de esta noche. Adelante XC1 Gold November Whisky de XC1 Gold Quebec. Hola, buenas noches, soy X-Ray Eco 1, November Whisky, María Inés Calderón. Esta noche estoy muy contenta de estar aquí dando el boletín para toda la radioafición. El tema de hoy es un tema que me parece bastante interesante, me parece muy divertido. El tema es sobre los sistemas expertos. Bueno, vamos a ver de qué se trata un poco. La que soy. No, es que sí. Un sistema experto, su funcionalidad básica es un programa de computadora que recopila conocimientos y raciocinio que lleva a cabo tareas al mismo tiempo que solo realiza un experto humano en su área. Por ejemplo, existen diversos tipos de sistemas en la actualidad que pueden apoyar a diagnóstico médico, inclusive hay algunos sistemas que pueden dar apoyo para ubicar localidades donde exista petróleo. Todo esto recolectando información que provenga de un experto que ya la conoce en esa área. Esa información es dada a una base de datos y mediante ciertas reglas que veremos en las siguientes diapositivas cómo se llega a manejar este tipo de sistemas. Como les comentaba, un sistema experto, para tenerlo funcionar necesitamos estos 4 elementos básicos. Una base de conocimientos, una donde se va a guardar toda la información proveniente del experto. Un lenguaje que puede ser un lenguaje de programación, o puede ser un lenguaje hablado, un lenguaje escrito, un algoritmo de deducción
y una interfaz por la cual nos podemos comunicar con el sistema. Bueno, en esta gráfica, en este dibujo, podemos ver de una manera un poco más proveer de información al conocimiento, la cual la va a otorgar esa información al motor de inferencia, y ese motor de inferencia va a estar interactuando con un usuario que no necesita ser un experto para utilizarlo, solamente va a estar haciendo preguntas, y el sistema le va a contestar en base a lo que el sistema sabe. Los antecedentes de estos sistemas, más antiguo de que yo tengo conocimiento como sistema experto tal cual, era un resolvedor de problemas general. Este tipo de sistema resolvía problemas muy específicos, como de lógica y geometría euclidiana, o el juego de las torres de Hanoi. Este sistema no fue muy exitoso realmente, porque no tenía gran utilidad en casi ningún área. Posteriormente, en la década de los 60 hasta mediados de los 70, nació en la Universidad de Stanford el sistema Dendral y el sistema Maysin, Dendral siendo su predecesor. Este sistema experto se encargaba de apoyar, auxiliar a los químicos y biólogos, ya que facilitaba la inferencia de estructuras moleculares. Esto nos quiere decir que un equipo de químicos y biólogos estuvo trabajando en conjunto con un equipo de científicos computacionales para lograr llenar la base de conocimientos de este sistema, el cual les daba resultados bastante exactos como apoyo a sus investigaciones. Posteriormente nace el sistema Maysin en 1972, igualmente en la Universidad de Stanford. Este sistema funcionaba mediante un motor de inferencia ya bien estructurado, con una base de aproximadamente 500 reglas, con las cuales evaluaba factores de certeza. Esto quiere decir que la interfaz nos presentaba preguntas. Por ejemplo, se especializaban en diagnóstico de enfermedades en la sangre. Hacían preguntas como las que nos hacen los doctores cuando quieren hacer un diagnóstico sobre nuestro caso. Y en el 65% de las ocasiones lograba acertar en el diagnóstico, lo cual era un porcentaje bastante interesante, ya que los expertos en este tipo de enfermedades infecciosas de la sangre, solamente los expertos que se dedicaban a ello lograban un 85% de certeza en sus diagnósticos. Y los doctores que no se especializaban en esta área lograban alrededor de un 45%. De igual manera, pues este proyecto se dejó atrás por problemas que había sobre la ética en la práctica profesional de aquellas décadas. Y es cuando en los 80s se generó la revolución de los sistemas expertos. Durante esa década se popularizó el uso de estos sistemas para cualquier persona podía solicitar utilizarlo en áreas como la administración o también la agronomía. Cualquier tipo de área podía solicitarlo y empezar a utilizarlo. Dado que ya había nacido el lenguaje de programación lógica Prolog, este lenguaje fue muy fácil para mucha gente lograr implementar estos sistemas. Y bueno, en 1985 es donde empieza el juego. En la universidad de Carnegie Mellon comenzaron con un proyecto estudiantil llamado Chiptest. Era una computadora cuyo único objetivo era jugar entre construida por los alumnos y Thomas Anataraman y también Murray Campbell.
puro de camper. En su versión mejorada, la segunda que lanzaron, La segunda que lanzaron era capaz de buscar entre 500.000 movimientos de ajedrez por segundo. Esta computadora fue llevada a distintos certámenes, a distintos concursos de ajedrez para competir con otras computadoras. Y llamó mucho la atención en 1989 de los reclutadores del equipo de investigación de IBM, donde cambia de nombre y la llaman ahora Deep Blue. obteniendo un nuevo motivo. Obteniendo un Su nuevo misión ahora era motivo. vencer al campeón Su mundial de misión ahora ajedrez. Kasparov y la máquina Deep Blue se enfrentaron dos veces. la máquina La primera vez los fue el dos. 10 de febrero La de primera vez 1996. fue el 10 de febrero de Fue la primera vez en la que 1996. una máquina ganó un Fue juego la de primera vez en la que una máquina ganó un juego de ajedrez contra un mundo bajo condiciones y reglamentos normales del tiempo. El resultado final, pues realmente no fue un gane absoluto pero contra la computadora logró empatar todos los 5 juegos que se jugaron. No empatar que se jugaron. Durante la segunda ocasión que se enfrentaron, un año después, en mayo de 1997, la máquina fue mejorada y ya era capaz de evaluar 200 millones de posiciones por segundo. En lo que erró Kasparov fue que hizo un movimiento erróneo al inicio del juego y como resultado Deep Blue ganó 3 de los juegos y empató uno de los 6 juegos totales. Kasparov se Para retiró del esto, lugar Kasparov y se retiró del lugar intentando al equipo de desarrollo de Deep Blue de manipular el juego. Solicitó ver los registros de la computadora resultantes durante el encuentro, a lo cual IBM se negó, para posteriormente publicarlos en internet y terminó desensamblando el equipo. Algo interesante de este encuentro es que, aún después de perder, Kasparov dijo que en momentos reconoció una profunda inteligencia y a lo que le llamó algo de movimientos de la máquina. Y ya llegando a la actualidad de los sistemas expertos, nace Watson de IBM. Su nombre es en honor al fundador de la compañía internacional International Business Machines, Samaji Watson. Desarrollado el problema en el proyecto Deep Question and Answers de IBM, cuyo equipo es liderado por el investigador David Ferdinand. Watson es capaz actualmente de absorber cualquier Muchas gracias XC1, Víctor. Ahorita para que voltee él. También registramos el XC1, Foxtrot Delta Romeo. Continuamos con la toma de reportes. Espérenme, ¿por qué no quiere sacar? Continuamos con la toma de reportes y nos vamos al nodo 8998 en Chihuahua. Adelante, estaciones en el nodo 8998 en Chihuahua que gusten hacerse presentes. Espérenme, porque no quiso. Víctor November, Tango, Jalapa, Veracruz. Si eres tan amable a apuntar a Francisco. Espérenme. Hola, mi nombre es Luis Alberto Lazo, soy aspirante radioaficionado y en proceso de certificación. Queremos entregarle este reconocimiento a nombre de la Asociación de Radioaficionados Jaliscienses, Asociación Civil. Otorga el siguiente reconocimiento a XC1 Gold November Whiskey Marinés Calderón Ceter por su participación en el Radio Club ARJAC en dar el tema Sistemas Expertos. Muchas gracias, Marinés. Joven, ¿usted quién es? Para que los conozcan. Tú. Juan José, aspirante radioaficionado. Yo soy Miguel XC1 Golf Papa Delta. Yo XC1 Gold Yankee Yankee. Yo soy Luis Alberto, aspirante radioaficionado. Yo, X1 Golf November Whiskey. Bueno, felicidades. Entonces ya vimos que es 9 de septiembre del 2015. Gracias por tan fabuloso tema. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy X-Ray Echo 1, Golf November Whiskey, María Inés Calderón. Esta noche estoy muy contenta de estar aquí dando el boletín para toda la radioafición. El tema de hoy es
es un tema que a mí me parece bastante, aparte de interesante, me parece muy divertido. El tema es sobre los sistemas expertos. Y bueno, vamos a ver de qué se trata un poco esto. Un sistema experto, su funcionalidad básica es un programa de computadora que recopila conocimientos y raciocinio que lleva a cabo tareas al mismo tiempo que solo realiza un experto humano en su área. Por ejemplo, existen diversos tipos de sistemas en la actualidad que pueden apoyar a diagnóstico médico, veterinario, inclusive hay algunos sistemas que pueden dar apoyo para ubicar localidades donde exista petróleo. Todo esto recolectando información que provenga de un experto que ya la conozca en esa área. Esa información es dada a una base de datos y mediante ciertas reglas que veremos en las siguientes diapositivas es como se llega a manejar este tipo de sistemas. Como les comentaba, un sistema experto, para tener uno funcional necesitamos estos 4 elementos básicos. Una base de conocimientos donde se va a guardar toda la información proveniente del experto. Un lenguaje que puede ser un lenguaje de programación o puede ser un lenguaje humano, un lenguaje hablado, un lenguaje escrito. Un algoritmo de deducción y una interfaz por la cual nos podamos comunicar con el sistema. En esta gráfica, en este dibujo, podemos ver de una manera un poco más fácil cómo funciona un sistema experto. A la derecha vemos a nuestro dichoso experto en el área, el cual va a proveer de información a la base de conocimientos, la cual la va a otorgar esa información al motor de inferencia, y ese motor de inferencia va a estar interactuando con un usuario que no necesita ser un experto para utilizarlo, solamente va a estar haciendo preguntas, consultas, y el sistema le va a contestar en base a lo que el sistema sabe. Los antecedentes de estos sistemas, el más antiguo del que yo tengo conocimiento como sistema experto tal cual, era un resolvedor de problemas general. Este sistema resolvía problemas muy específicos, como de lógica y geometría euclidiana, como el juego de las torres de Hanoi. Este sistema no fue muy exitoso realmente porque no tenía gran utilidad en casi ningún área. Posteriormente, en la década de los 60 hasta mediados de los 70, nació en la Universidad de Stanford el sistema Dendral y el sistema Maysin, Dendral siendo su predecesor. Este sistema experto se encargaba de apoyar o auxiliar a los químicos y biólogos, ya que facilitaba la inferencia de estructuras moleculares. Esto pues nos quiere decir que un equipo de químicos y biólogos estuvo trabajando en conjunto con un equipo de científicos computacionales para lograr llenar la base de conocimientos de este sistema, el cual les daba resultados bastante exactos como apoyo a sus investigaciones. Posteriormente nace el sistema Maysin en 1972, igualmente en la Universidad de Stanford. Este sistema funcionaba mediante un motor de inferencia ya bien estructurado, con una base de aproximadamente 500 reglas, con las cuales evaluaba factores de certeza. Esto quiere decir que la interfaz nos presentaba preguntas. Por ejemplo, se especializaba en el diagnóstico de enfermedades en la sangre. Hacía preguntas como las que nos hacen los doctores cuando quieren hacer un diagnóstico sobre nuestro caso. Y en el 65% de las ocasiones lograba acertar en el diagnóstico, lo cual era un porcentaje bastante interesante, ya que los expertos humanos en este tipo de enfermedades infecciosas de la sangre, solamente los expertos que se dedicaban a ello lograban un 85% de certeza en sus diagnósticos. Y los doctores que no se especializaban en esta área lograban alrededor de un 45%. De igual manera, pues este proyecto se dejó atrás por problemas que había sobre la ética en la práctica profesional de aquellas décadas. Y es cuando en los 80s se genera una revolución de los sistemas expertos. Durante esa década
Pues se popularizó el uso de estos sistemas para cualquier área. Cualquier persona podía solicitar su sistema experto y utilizarlo en áreas como la administración o también la agronomía. Cualquier tipo de área podía solicitarlo y empezar a utilizarlo. Dado que ya había nacido el lenguaje de programación lógica Prolog, este lenguaje hizo muy fácil para mucha gente lograr implementar estos sistemas. Y bueno, en 1985 es donde empieza el juego. En la Universidad de Carnegie Mellon comenzaron con un proyecto estudiantil llamado ChipTest. Era una computadora cuyo único objetivo era jugar ajedrez, construida por los alumnos Feng Hsing Hu y Thomas Anataraman y también Murray Campbell. En su versión mejorada, la segunda que lanzaron era capaz de buscar entre 500.000 movimientos de ajedrez por segundo. Esta computadora fue llevada a distintos certámenes, a distintos concursos de ajedrez para competir con otras computadoras. Y llamó mucho la atención en 1989 de los reclutadores del equipo de investigación de IBM, donde cambia de nombre y la llaman ahora Deep Blue, obteniendo un nuevo motivo. Su misión ahora era vencer al campeón mundial de ajedrez de la época, Garry Kasparov. Kasparov y la máquina Deep Blue se enfrentaron 2 veces. La primera vez fue el 10 de febrero de 1996. Fue la primera vez en la que una máquina ganó un juego de ajedrez contra un campeón del mundo bajo condiciones y reglamentos normales de tiempo. El resultado final, pues realmente no fue un gane absoluto contra Kasparov, pero la computadora logró empatar 2 de los 5 juegos que se jugaron. Durante la segunda ocasión que se enfrentaron, un año después, en mayo de 1997, la máquina fue mejorada y ya era capaz de evaluar 200 millones de posiciones por segundo. En lo que erró Kasparov fue que hizo un movimiento erróneo al inicio del juego y como resultado Deep Blue ganó 3 de los juegos y empató 1 de los 6 juegos totales. Para esto Kasparov se retiró del lugar, increpando al equipo de desarrollo de Deep Blue de manipular el juego. Solicitó ver los logs, los registros de la computadora resultantes durante el encuentro, a lo cual IBM se negó, para posteriormente publicarlos en internet y terminó desensamblando el equipo. Algo interesante de este encuentro es que, aún después de perder, Kasparov dijo que en momentos reconoció una profunda inteligencia y a lo que le llamó algo de creatividad.